Hola, bienvenidos entonces a un episodio más de Abiertamente, Conversaciones con Yoga al Alma. Hoy tenemos un invitado, él se llama Jackie Andrés Martínez y llegó por recomendación de dos amigas psicólogas que están haciendo, ahorita tú me corriges si es un posgrado o si es un diplomado de psicología existencial, que Ujú. también me gustaría que nos contaras un poco de qué se trata. Estoy muy feliz porque desde hace rato estaba buscando a alguien experto en psicodélicos. Me han pedido muchísimo este tema en Abiertamente y así este podcast se llame Abiertamente. Elijo hacer una conversación responsable porque creo que hay un exceso de información y quiero más una voz experta que pueda guiar sobre la realidad de este tema que puede tener un lado muy brilloso y muy prometedor, pero también puede tener una cantidad de sí, de riesgos y de consecuencias si no se le trata con juicio, con respeto, con cuidado. Entonces aquí estamos para resolver una cantidad de temas e incluso si este tipo de terapias, porque lo vamos a hablar más en el uso terapéutico, no te interesan y te generan confrontación porque sé que hay muchas personas que tienen los psicodélicos en la misma bolsa de la cocaína y la heroína y etcétera. Te invito a que te quedes porque también tenemos que derrumbar barreras y dejar de decir es que esa gente que hace eso se vale escuchar qué es lo que encuentran allí y porque esto está volviendo a renacer de las cenizas porque ya tuvo su auge, ya tuvo su declive y está volviendo a nacer por alguna razón. Entonces, que sea una conversación desde el respeto y la apertura, como siempre me gusta que lo hagamos acá. Y después de una eterna introducción, hola Jackie, ¿cómo estás? Hola Ana, muy bien, muchísimas gracias. Muy contento de estar contigo, aun cuando no estoy muy seguro de que pueda haber alguien que se llame experto en todo esto, porque es Sí, algo todos estamos un que poco se lleva, inventando. exacto, que aparte, bueno, llevo yo 22 años de estudiarlo, pero todavía me considero principiante, porque de verdad es como un mundo inmenso del que podemos aprender. Wow, y así. Y sabes qué, bueno, empezaste con lo mejor, me fascina, y es, creo que mientras nos acerquemos a ello como principiantes, no nos vamos a dejar nular por la soberbia, yo ya me las sé todas. Es mejor. No, sí, absolutamente. Lamentablemente hay mucha. Hay Sí, más de la que necesitamos. Sí. exactamente. Cuéntanos un poco quién es Jackie, aunque yo sé que describir al ser es difícil, simplemente eres, pero quién es el terapeuta, quién es el profe, quién es el acompañante de procesos. ¿Quién eres? Cuéntanos un poco para acercarnos a esa visión desde la cual vamos a conversar. Con mucho gusto, Ana. Pues sí, efectivamente, mi nombre es Jackie y sí me llamo así. Soy mexicano viviendo en México y me dedico principalmente a la terapia. Me gusta decirle terapia y no psicoterapia porque me parece que decir psico lo deja muy cortito solamente en el aspecto de la mente y me gusta pensar de una manera un poco más holística, digamos. Entonces, en ese sentido, me gusta decir que hago terapia y la terapia a la que me dedico es principalmente terapia existencial. Además, en México y en Latinoamérica en general hay muy poca terapia existencial todavía y eso ha provocado que en mis ganas de compartir con más gente, de no estar tan solito en esta área, Mm. terminé creando una institución que ahora tiene una filial en Colombia también, que se llama Diálogo Existencial en Colombia, Círculo Existencial en México. Y esta institución nos dedicamos a entrenar futuros terapeutas existenciales o gente que le interesa aplicar el pensamiento existencial, la filosofía existencial, todo este ideario a su propia vida. Entonces puede ser o para su propia vida o para la vida profesional como terapeutas. Entonces tengo esa gana de compartir y desde ahí es que creé este espacio para poder entrenar a otros colegas en esta línea de trabajo. Y lo que resulta es que yo desde hace 22 años más o menos, empecé a sentirme muy interesado y curioso porque yo estaba empezando mi práctica terapéutica y justo empezando mi práctica terapéutica empezó a llegarme gente que había tenido algunas experiencias con algunos psicodélicos. Y lo cierto es que me hablaban de cosas de las que la carrera de psicología y el entrenamiento como terapeuta no me habían hablado nunca, ¿sabes? O sea, nunca me hablaron durante toda la carrera de eso. Y cuando me hablaban era, como tú lo decías, en el mismo cajón de la heroína, la cocaína, etcétera, etcétera. Y entonces era como de cruz, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús, ¿no? Una forma como de querer ahuyentar eso por completo como algo malévolo y maligno,
Pero lo que yo veía en el consultorio con las personas que me lo contaban era algo radicalmente distinto. Yo veía en el consultorio personas que se estaban transformando en muchos sentidos de forma positiva. Entonces eso me asombró y entonces desde ese momento, que fue, te estoy hablando en el 98 más o menos, fíjate, entonces ya tiene más de 22 años, pero bueno, en el 98 empecé a estudiarlo lo más formalmente que podía. Pero como es un asunto, pues sí, aún hoy ilegal en muchos países, esto es entrar en el terreno de la ilegalidad, pues por supuesto que me sentía yo un poco nervioso y no con muchas ganas de mostrarle a toda la gente los libros que yo estaba leyendo, ¿no? Porque estaba leyendo un libro sobre hongos mágicos, un libro Total, sobre LSD, pero si yo iba en un avión, te confieso que ocultaba la portada. en una revista ¿Para qué? Cosmopolitan. Exacto, para que no se viera que yo estaba leyendo eso, ¿no? Y afortunadamente, hace un par de años, entré a estudiar esto de una manera más formal porque se ha empezado a abrir en todo el mundo de una manera más formal. La investigación científica está muy fuerte por todos lados. Entonces pude estudiar una certificación en terapia asistida con psicodélicos hace un par de años y estoy muy contento porque ahora puedo tener mi práctica tanto en terapia existencial como en terapia, sobre todo hoy en día, de integración. La terapia Wow. de integración es posterior a que una persona tiene una experiencia, que pueda una terapia ayudarle a sacar el máximo beneficio de la experiencia y a minimizar los riesgos. Wow. Principalmente eso. Eso es un poco de mí en todo este sentido. Bueno, ya aquí pues tengo 800.000 preguntas. Vamos a empezar desde Sí. cero. Empecemos con ¿cuál es la diferencia entre psicoterapia y terapia existencial? Claro, es una muy buena pregunta para arrancar. Se le llama psicoterapia a un conjunto de enfoques, hay muchos enfoques, ¿eh? Muchos enfoques, cuyo principal objetivo es acercarse a la subjetividad humana, es decir, a la forma que tiene la persona de sentir, de vivir, de pensar, de relacionarse con el mundo, con los demás o consigo misma. Muchos enfoques de psicoterapia, la gran mayoría de ellos, se encuentran en el modelo médico. ¿Qué significa eso? Que piensan que su manera de acercarse a la subjetividad humana es para curarla de los males que tenga. Por ejemplo, que a lo mejor él sufre o tiene algunos comportamientos o pensamientos que le son muy incómodos, que le son muy difíciles de sostener, etcétera, etcétera. Cualquier experiencia que una persona no quiera tener, pero no puede dejar de tener. Entonces, la psicoterapia trata de ayudar a la persona a que deje de tener esa experiencia y tenga experiencias más cómodas o más agradables. Eso es en general la psicoterapia. Pero dentro de la psicoterapia hay algunas que se revelan al modelo médico, que en vez de querer acercarse a la persona desde la mirada de ¿en qué estás fallando? ¿En qué estás enferma? ¿Qué tienes mal? Para tratar de ayudarla, pues es una buena intención, pero con esa mirada de estás mal en algo y quiero Ujú. ayudarte. Hay otras que tienen un modelo que, déjame decirlo así, más filosófico o quizás incluso llamarle más estético el modelo. Porque lo que buscan, en vez de pensar, esta persona tiene algo mal y hay que ayudarle a que se le quite eso que tiene mal, lo que piensan es, esta persona es un misterio y vamos a acercarnos a esta persona a tratar de conocer ese misterio de una manera respetuosa, de una manera que se admire del misterio que somos los seres humanos. Lo que encontramos es que en ambos modelos, tanto en los médicos como en los filosóficos, la persona termina sintiéndose mejor. La persona termina sintiendo que valió la pena entrar en este proceso, porque vemos que conocerse más a uno mismo, comprender más cómo somos, ayuda a sentirnos mejor e incluso a que resolvamos algunas de las situaciones que no nos gustan. Bueno, la terapia existencial es de este segundo tipo, del tipo más filosófico dentro del gran campo de las psicoterapias. Solo que, como a la terapia existencial le parece que el nombre psicoterapia resulta reduccionista,
Es decir, resulta quedarse muy pequeñito solo en la mente y nosotros queremos incluir el cuerpo, por ejemplo, queremos incluir también las relaciones que tiene la persona con otros. Entonces preferimos hablar solamente de terapia y le llamamos existencial porque es la inspiración de donde surgen todas las ideas, del pensamiento existencial. Entonces, diríamos que la terapia existencial es una forma de psicoterapia, es una forma de psicoterapia, solo que una forma de psicoterapia de orientación más filosófica que médica, más filosófica y estética, incluso que enfocada a tratar de resolver algo que se considera que está mal. Y Ujú. desde ahí, la persona puede conocerse más a sí misma, comprenderse más a sí misma, y en una de esas, hasta también resolver algunos de los problemas que tiene. Pero el énfasis está puesto ahí. Ahora, quiero decir, la terapia existencial no es la única. Hay otros modelos terapéuticos que también se orientan de esa manera. La diferencia de la terapia existencial con esos otros es específicamente que se desarrolla a partir de la filosofía existencial, del pensamiento existencial, que si te lo resumiera en una frase, diría que el pensamiento existencial busca abarcar la existencia entera, con todo lo luminoso y con todo lo oscuro de la misma, sin querer dejar nada de lado, sino decir la existencia humana es muy compleja y queremos abarcarla lo más completa que podamos. Eso sería a grandes rasgos la diferencia. Es muy hermosa la diferencia y sin querer demeritar la otra, tú mismo dices que es más médica, entonces es como decir, hay una base de normalidad cuando no me estoy sintiendo bien o actuando bien, lo que sea que eso signifique, porque el bien pues es una cosa tan relativa. Pero Correcto. entonces agarro lo que está pasando, le pongo un nombre, quizá un diagnóstico, y te Ujú. doy ciertas acciones para que regreses a la base de normalidad y eso te va a hacer sentir bien porque no hay nada más rico que ser común y corriente, ¿cierto? Eso se siente como un colchoncito muy tibiecito y digamos que nos sentimos abrazados por la aceptación social, por la aceptación Exactamente, familiar y exactamente. bueno, eso alivia, a todos nos alivia. Cuando tú vas entonces a una terapia más filosófica, estética, existencial, tú como terapeuta haces un esfuerzo de escuchar a la persona y meterte en su mundo, lo que para Ujú. esa persona es su realidad, su lenguaje, y no es que le valides, porque yo no creería que sería una alcahuetería de todo lo que tú haces está bien, no creo, Claro. aunque podrían creer algunas personas más que son más rígidas de pronto y pegadas a un modelo, sino el para qué haces las cosas o qué es lo que quieres entender de ese lenguaje de esa persona, porque finalmente juzgar como mal una desviación de alguien, lo que sea desviación, pero que lo está haciendo sufrir, eh, se podría decir, ah, no, entonces está súper bien porque en tu lenguaje, en el mundo que tú has creado, esa desviación es tu nueva normalidad, pero finalmente si esa persona está sufriendo es porque hay algo que su código interno está identificando como un error o como algo que no es fiel a sus creencias o a sus sueños o qué hace entonces uno cuando te explica a ti, no, Jackie, es que estoy sintiendo esto, ¿cómo ayudas tú a aliviar esa sensación de incomodidad, de no encajo, de que no estoy siéndole fiel a mi vida? Sí, fíjate que es cierto, así tal, lo describes de una manera muy precisa, estoy completamente de acuerdo como lo dices. En una terapia existencial, lo que hace el terapeuta es considerar, querer acercarse a cómo la persona vive. Ujú. Entonces, claro que tiene que ver qué hace, pero también cómo lo hace, con qué se relaciona, para qué lo hace y cómo espera que siga siendo. Tratar de comprender todo eso. Muchas veces lo que descubrimos con eso son algunos detalles súper interesantes. Por ejemplo, mira, si una persona simplemente quisiera, voy a inventar, quiere dejar de fumar, ¿no? Y por Ujú. eso va a terapia, porque quiere dejar de fumar. Si solo quisiera dejar de fumar, lo cierto es que simplemente dejaría de fumar y ya. El asunto está en que la persona no solo quiere dejar de fumar. Por un lado, quiere dejar de fumar y simultáneamente, por el otro, quiere seguir fumando. Totalmente de acuerdo. Tiene las dos partes simultáneas. Entonces, lo que intentamos en la terapia existencial es acercarnos a comprender justo eso. Cómo hay esa tensión en que, por un lado, la persona quiere algo y simultáneamente muchas veces quiere algo que se contrapone o es lo opuesto. Esa es una opción. Otra opción es que la persona cree que tiene un problema, pero cuando lo
tratamos de comprender, en vez de brincar a resolverlo simplemente, en vez de brincar a tratar de componer la situación, si buscamos comprenderlo, podemos comprender algo muy interesante. Por ejemplo, podemos comprender que lo que creíamos que era el problema no es el verdadero problema, que hay otro problema que es el verdadero problema. A veces incluso lo que podemos ver es que eso que creemos que es el problema es el intento de solución de Wow, otro problema. El wow, mejor ejemplo que tenemos muchas veces son las adicciones. Creemos que la persona adicta tiene un problema y que el problema es la adicción. Pero en realidad no es así. En realidad muchas veces, no puedo decir que siempre, por supuesto, pero muchas veces lo que le ocurre a la persona es, tiene un problema, está tratando de curarse de ese problema. ¿Y cómo se trata de curar? Con la adicción. Entonces, total. la adicción es lo que busca para tratar de ayudarse en otro problema. Y entonces muchas veces por eso es muy difícil salir de la adicción. ¿Por qué? Porque tiene ese otro problema que sigue ahí, sigue presente. Por eso también es importante la comprensión, para tratar de ver, ok, tú dices que ese es el problema, pero ¿será realmente el problema? ¿Por qué no nos acercamos a comprender tu existencia? Y quizás descubramos que hay algo más que es el verdadero problema y no ese. Y muchas veces también la persona descubre otra cosa, descubre que el problema es mejor que la solución. Y por eso nos quedamos enganchados al problema. Exacto, y quiere solucionarlo, pero realmente la solución sería peor. Total. Entonces, la persona tiene que comprender bien su situación para poder, a partir de ahí, a veces el problema, sino disolver el problema. Y Wow. el problema muchas veces no se resuelve, sino se disuelve precisamente porque comprendemos mejor qué es lo que nos está pasando y cómo estamos viviendo. Entonces, es cierto, la persona en terapia existencial de todos modos termina sintiéndose mejor, igual que en cualquier otra terapia. Es solo que el camino para sentirse mejor no es tratar de resolver, sino tratar de comprender quién es la persona y cómo vive. Podrá ser un camino muy largo, pero la satisfacción de deshacer ese nudo y que se disuelva el problema con el que llevas años peleando, tiene que dar una satisfacción demasiado hermosa, Absolutamente, porque además absolutamente. viene de la comprensión absoluta de ti como ser humano, con tus tendencias, con tus debilidades. Qué compasión tan grande la que tiene que nacer de ahí. Ujú. Exacto, y Wow. sabes, ahorita que dices la compasión tan grande que tiene que nacer de ahí, la palabra terapia tiene que ver con eso. La palabra terapia hoy en día la entendemos como sinónimo de tratamiento o de una búsqueda de solucionar o de aliviar una problemática. Pero la palabra terapia originalmente, en el sentido original griego, significaba acompañamiento compasivo. Wow. Fíjate qué interesante. La terapia era poder acompañar compasivamente a otro, acompañarle en su proceso, en donde quiera que esté. Y lo que vemos es que hay algo, mira, déjame usar esta palabra, hay algo mágico en la posibilidad de que dos personas se acompañen de corazón a corazón a tratar de comprender la existencia. Uf. Hay algo mágico y hermoso en eso, por supuesto. Además que el terapeuta se tiene que bajar del pedestal. Estamos en una relación mucho más horizontal. Ujú. Muy. Absolutamente, porque fíjate, lamentablemente tenemos una cultura que le da en general a los médicos, en nuestra cultura actual, como tienen la posibilidad de curarnos, bueno, a veces, porque lamentablemente no siempre, pero como algunos de ellos tienen el conocimiento y en algunas ocasiones para podernos ayudar, la mayoría de ellos, por supuesto, para podernos ayudar en algún sentido, les damos un gran poder. Cuando la terapia o la psicoterapia se maneja de manera médica, igual se le da este gran poder al terapeuta, que es fantástico, porque es como correr a brazos de mamá o de papá, ¿no? Ah, por favor, sálvame, sálvame de esta situación. Y eso puede ser muy lindo si nos encontramos con un médico o con un terapeuta compasivo. Por supuesto, es hermoso. Justo lo que busca la terapéutica existencial es que el terapeuta sea compasivo, y creemos que una buena manera de ser compasivo es desde bajarse del pedestal y poderle decir a la persona, voy a hacer todo lo posible por
acompañarte. Voy a hacer todo lo posible por estar cerca de ti en estos momentos que estás viviendo, porque tú y yo somos un par de humanos que no entendemos bien la vida, que no sabemos bien por dónde, pero que podemos tomarnos metafóricamente de la mano y Ujú. tratar de atravesar esos oscuros caminos. Wow. Y es algo verdaderamente hermoso, es muy hermoso, lo dices muy bien. Tiene que ser muy conmovedor. Me encanta este acercamiento. Creo que se parece a mi forma de como quisiera buscar ayuda. Menos paternalista y más acompáñame a caminar en este tramo que no he podido descifrar. Exacto. Preferiría ese acompañamiento. Bueno, Y entremos al tema que nos reúne acá. Quisiera que empezáramos para Dumis. ¿Cuáles son los psicodélicos y por qué reciben el nombre de psicodélicos? Ya he escuchado que prefieres llamarlos así que medicinas, que psicotrópicos. Bueno, hay muchos nombres, pero seleccionemos cuáles son los que tradicionalmente hoy se están utilizando. claro, déjame decir algo brevemente que nos ayude a puentear también en esto. Algo que he descubierto es que los psicodélicos actualmente se están trabajando, no todos, pero la gran mayoría de los estudios, de una forma muy parecida a la que propone la terapia existencial. Justo lo que decíamos antes, es algo muy parecido de lo que se propone también en el trabajo con psicodélicos, como seguramente irá saliendo en el resto de nuestra conversación. Así es. Hablando de qué son los psicodélicos o cuáles son los psicodélicos, mira, la palabra psicodélico viene de psique, que en este sentido no significaría mente, sino el significado original, alma, alma, y delos, que significa manifestar o manifestante. Entonces, psicodélico es el manifestante del alma, el que manifiesta eso profundo en nosotros, muchas veces misterioso, profundamente espiritual, somos, que está en nosotros, que está en el mundo y que muchas veces vivimos como si no estuviera, pero ahí Ujú, está. Entonces, el psicodélico facilita que eso se manifieste, se muestre. ujú. Hay muchísimos tipos de psicodélicos, muchísimos. Déjame decirte que hay algunos textos que se intentan hacer como una especie de clasificación o de enumerarlos todos. Bueno, hay más de 200. Hay Wow. más de 200 psicodélicos distintos. Y Ajá. cada día se siguen descubriendo más, porque en la naturaleza hay muchos que pueden ser psicodélicos y que ahí están y se siguen descubriendo. Ahora, ¿cuáles son los más comunes? Bueno, hay de dos tipos. Hay los que han sido más creados en el laboratorio y Ujú. los que están más en la naturaleza. Algunas personas dicen, no, pues que quedémonos solo con lo natural y no con los de laboratorio, porque tienen una especie como de rechazo a aquello que es químico, etcétera, etcétera. Pero hay que saber que los que han sido creados en laboratorio han sido creados a partir de algo de la naturaleza, en donde simplemente el químico lo que hizo fue quitar una patita de la molécula, quitar una paredcita de la célula y con eso generar algo nuevo a partir de ahí, pero que venían de la naturaleza también. Vienen de Y la para el naturaleza uso, perdona, dale. y para el uso no dilo, perdóname. Bueno, este quitarle la patita o la paredcita, la célula, etcétera, etcétera, lo hacen principalmente con investigación de ver qué otros medicinales puede tener. Fíjate, de la misma manera que de pronto sucedió que una persona, haz de cuenta, tenía un problema en las rodillas. Tenía un problema en las rodillas crónico y no se le quitaba con nada. Y un día, la pica un alacrán. Un alacrán le pica. Hombre, se ponen todos asombrados, van y le ayudan a la persona, le dan el antídoto de la picadura del alacrán, porque tú sabes, es muy venenoso. Entonces, le dan el antídoto de la picadura del alacrán y la persona sana de la picadura del alacrán, pero de pronto se dan cuenta que ya no tiene problema en las rodillas tampoco. Entonces, al principio dicen, pues el remedio del alacrán también ayuda a las rodillas. Y entonces a otras personas que tenían ese mismo problema de rodillas le dan el mismo remedio, pero a esas personas no les hace nada. Entonces dicen, ups, entonces a lo mejor no era el remedio, sino el veneno del alacrán.
Y entonces dicen, bueno, pero no le podemos dar veneno de alacrán a todo mundo que tenga ese problema en las rodillas, porque imagínate, pues les va peor con el remedio del alacrán. Entonces lo que hacen es estudian el veneno del alacrán para quitarle las moléculas tóxicas y permanecer con las otras sustancias, y así es como descubren la medicina para ese problema de rodillas. Bueno, eso así funciona mucho de la ciencia médica. Total. Entonces, eso mismo lo hacen con muchas plantas que han estado convirtiendo en psicodélicos, ¿sabes? Porque dicen, a ver, bueno, esta sustancia, ¿qué pasa si le quitamos esta toxina? Y descubren que se queda como un psicodélico muchas veces en el área química precisamente, buscando medicinas para otras cosas o tratando de sacar el mayor provecho de una sustancia. Entonces, los químicos más usados en la actualidad, porque digo, hay muchos, pero los más usados los podemos resumir en tres. El LSD, Ujú. que se sigue usando mucho, aunque fue el que estuvo más de moda en los años 60, 70, etcétera, en Woodstock y todo esto en torno a la música y a los artistas, mucho fue el LSD, que se sigue usando hoy en día, pero menos de como se usó en los 60 y en los 70. Ese es una, el LSD. Otra es el que se llama MDMA. Ujú. El MDMA, que es un nombre muy largo, enorme químico y por eso se resume en MDMA, esta sustancia es una sustancia que originalmente se buscaba para otras cosas, ¿eh? Se buscaba para ver si podía ayudar al corazón, etcétera, etcétera, pero después descubrieron que tenía estos efectos sobre las emociones y sobre la psicología de la persona y por eso lo dejaron ahora más bien como uno de los psicodélicos también, el MDMA, porque manifiesta el alma de las personas. El MDMA es el que se conoce comúnmente a veces como éxtasis, a veces le llaman Molly o M, a veces le llaman, aquí en México al menos le llaman tachas, y es principalmente el MDMA, que es también una sustancia que actualmente se está usando en la investigación y es un psicodélico. El tercero químico es la ketamina. Y Ujú. fíjate, la ketamina es originalmente un anestésico que se sigue usando. Es una anestesia que se usa en veterinaria, se usa mucho en veterinaria, pero no solo en veterinaria, también lo usan los odontólogos, también se usa a veces para intervenciones muy precisas. Un anestesiólogo puede anestesiar a la persona con ketamina, etcétera. Entonces, funciona como anestesia muy bien, pero lo que se dieron cuenta es que en ciertas dosis la persona tenía un efecto psicodélico. Y entonces hoy en día también se usa en dosis menores a las que producen anestesia para producir el efecto psicodélico y se ha usado, porque ya sabes cómo somos los seres humanos traviesos, entonces ya también se usa en fiestas y cosas por el estilo, ¿no? No solamente en la investigación. Ujú. Entonces, esa es la ketamina. Son las tres químicas más usadas hoy en día. Las de origen natural más usadas hoy en día, bueno, una de ellas es efectivamente la ayahuasca o yagé. Es una de las más. Ha habido una especie de moda de la Sí. ayahuasca o del yagé muy impactante, con todo lo bueno y malo que eso puede traer, por supuesto, ¿no? Ha habido toda esta moda de la ayahuasca o del yagé. También está en segundo lugar el peyote o el Ujú. San Pedro o guachuma. San Pedro o guachuma es la misma planta, es una cactácea, es un cactus que digamos que es alto, etcétera, y que tiene la misma sustancia que el peyote. La sustancia activa se llama mescalina y esa Ujú. sustancia es la que produce el efecto psicodélico y que se ha hecho investigar incluso desde los 40, ¿no? Y entonces, hoy en día hay gente que lo consume en su forma peyote, que eso es más como en el norte de México y sur de Estados Unidos, o en su forma San Pedro o Guachuma, que eso está en Perú, América, en Colombia, por todos lados hay esta especie de cactus. Y ese es el segundo. El tercero son los hongos, hongos mágicos.
hay de dos tipos, los que podemos, no sea demasiado técnico, hongos psilocibes con PS al principio, que lo que tienen es una sustancia llamada psilocibina. Son los más comunes. Los hongos psilocibes son los más comunes que tienen, que se usan hoy en día. Pero también hay otros hongos que no son hongos de psilocibina, que hay muchos tipos también que están por todo el mundo y que contienen o sustancias con alcaloides con efectos psicodélicos. El más famoso se llama Amanita muscaria, el más famoso de esos hongos. Es un hongo que es el clásico hongo, el arquetipo del hongo, este hongo de gorrito rojo con bolitas blancas, ¿no? El arquetipo El del de los hongo. gnomos. Exactamente, esas son Amanita muscaria. ¿Y qué crees? Es psicodélico, Wow. pero no es igual que los hongos más comunes que se consumen. Los más comunes son los psilocibes, los hongos psilocibes. Y déjame decirte que se conocen más de 200 especies de hongos psilocibes en el mundo. Más de 200. Hay muchos tipos de hongos psilocibes. Ese es muy común también. También es muy común hoy en día que la gente esté empezando a interesar en la toxina de un sapo llamado Bufo alvarius. Así se llama el sapo, Bufo alvarius, que desarrolla una toxina, un veneno, y que ese veneno fumado, pues, ¿qué crees? Pues también produce un efecto intenso, ¿no? La ayahuasca o el yagé, la sustancia psicodélica que contiene la ayahuasca se llama dimetiltriptamina, bueno, NN-dimetiltriptamina, y, o DMT, se le abrevia de dimetiltriptamina, DMT, ¿no? Entonces, el DMT hoy en día se empieza a encontrar también en muchas otras plantas, que empieza a ser cada vez más frecuente el uso del DMT, no en su forma ayahuasca o yagé, sino en su forma de otras plantas y fumado también. Es otra de las sustancias psicodélicas que se están usando tanto en la investigación como, pues sí, hay que decirlo, como en el uso recreativo o experimental que algunas personas llegan. Entonces, si te fijas, hay muchos, Muchos. por supuesto. Eh, y hay muchos más que no estamos mencionando porque no son tan comunes, Ay. pero esos son los más comunes a los que me acabo de referir. Este episodio no es para convencer a las personas de que acudan a esto, porque yo siento que hay como tiene que haber una convicción absoluta y un estoy listo, pero les quiero contar más o menos algo que me pasó ayer, conversándolo con una prima que trabaja en las discotecas de Wynwood en Miami y estaba con muchas personas muy escépticas, yo no hablo demasiado de este tema, entonces alguien decía, contanos del yagé, y alguien dijo, no, qué pereza, es que la gente está loca, es que no se puede morir con eso, yo conozco a alguien que con hongos se tiró de un quinto piso, no sé qué, entonces yo les dije, miren, yo no voy a entrar en polémica porque no me interesa convencer a nadie, pero esto es lo más lejano a abstraerse de la realidad que existe. Esto no es un anestésico de la realidad, al contrario, es una realidad aumentada, supremamente doloroso. Yo no entiendo quién puede ser adicto a los hongos o al yagé en esta vida. Creo que es imposible porque al revés se necesita una voluntad infinita para transitar por esos, digamos, infiernos. Hay muchas cosas divinas, divinas y unos Sí. mandalas preciosos, pero eso es un segundo del viaje y generalmente te vas mucho más hondo que eso. Entonces alguien me decía, entonces tú ¿para qué quieres ver eso? Y yo, porque es que si no eso te espanta. Ahora hablaba con la prima que trabaja en estas discotecas y bares de Miami y me decía, la droga está muy alborotada y cuando nosotros Sí. recogemos en las noches, recogemos muchas bolsitas de cocaína, pues al final de las fiestas. Y eso es opuesto, porque entonces la gente ya está yendo a escapar de su realidad, a que no le muestren el infierno, a que no le muestren la película,
sino a creerse el superhombre, que si soy tímido puedo conquistar a una mujer, que si no me gusta bailar porque me da pena de mi cuerpo, soy capaz de repente de montarme en una mesa y creerme la super bailarina, que soy capaz de establecer conexiones significativas, entre comillas, cuando en mi día a día me cuesta hablarle al jefe, a los compañeros de trabajo. Entonces estoy creando una realidad alterna para anestesiarme y para que se me quite el dolor de existir. Y el otro es, estoy adentrándome en mi dolor para que al volver a mi realidad, ese dolor no sea el dueño de mis decisiones, de mi vida, de mis palabras. Entonces a mí no solo no me parece que sean una droga, ni jamás se podrían clasificar ahí, sino que si existiera tal cosa como un antónimo, serían el antónimo de las drogas con las cuales han sido comparadas toda la vida y que se usan de argumento para no vaya allá. En realidad es todo lo opuesto. Fíjate, me Eh, gusta mucho. habla, Termina, cuenta. o termina lo que ibas a decir. No, hasta ahí voy. Solamente decir que quiero subrayar algo que dijiste porque me parece súper importante, súper importante. Primero, ni tú ni yo estamos diciéndole a la gente, vamos, úsenlos, adelante, hagan esto. ¿Ah? No, nuestra conversación es una conversación que tiene el fin, el objetivo de informar, de que la gente sepa y por supuesto, porque incluso si no lo hablamos, de todos modos ahí está, la gente los está usando, la gente está buscando esto, lo hablemos o no. De Exacto. todos modos ahí está. Entonces, si ya está ahí, necesitamos hablar de esto. Necesitamos hablar de esto justo para poder acercarnos a estas circunstancias, a este fenómeno, de la mejor manera posible. Entonces, eso me gustaría subrayarlo. Luego, acabas de decir algunas ideas que, si no te importa, quiero repetir algunas porque me gustaron mucho. Me gustaron mucho. Primero, fíjate que se prohibieron los psicodélicos, se prohibieron principalmente por tres razones, y así está escrito en la ley en Estados Unidos, que además Estados Unidos lo impuso para todo el mundo. Si querías tener negocios con Estados Unidos, tenías que hacer la misma ley que ellos, ¿no? Y entonces, ¿qué fue? Dijo, son sustancias que, uno, no tienen ningún uso médico, situación que hoy en día con las investigaciones ya se demostró que es falso. Dos, sustancias que te hacen daño, situación que si se hacen bien, y esa es la parte importante, si se hacen bien, con respeto, con cuidado, en un contexto adecuado, no generan daño. Pero si se hacen bien, porque también se pueden hacer de maneras descuidadas que pueden generar daño, pero como lo que sea, ¿te fijas? O sea, cualquier cosa, si lo haces de manera descuidada, te puede generar un daño. Pues sí. Entonces, y tres, son altamente adictivas. Esas son las tres cosas. La tercera, son altamente adictivas. ¿Y qué crees? La investigación ha demostrado que la gran mayoría de psicodélicos no generan adicción o incluso son antiadictivos. Y son antiadictivos, uno, porque te pueden generar, como tú bien dices, una experiencia de confrontamiento con tu realidad muy dolorosa y vuelva adicta a eso, ¿no? La verdad. Entonces, por un lado, son antiadictivos por eso, y por otro, porque, por ejemplo, los hongos en particular, fíjate, los hongos tienen un detalle, desarrollan tolerancia. Es decir, si tú comes hongos diario, al sexto día o séptimo día, ya no te hacen ningún efecto, no te hacen nada, porque se desarrolla tolerancia en el cerebro a ellos. Entonces son antiadictivos, ¿te fijas? No puedes desarrollar adicción. Entonces, realmente esos muchas veces son mitos. Pero tú dijiste algo muy importante también aquí, es no se trata de que cualquier persona vaya a usarlos. Los psicodélicos no son para todos, no, ni tampoco para todo momento. Así como con cualquier medicina también no se la pueden dar a cualquier persona porque a lo mejor tiene cierta sensibilidad, etcétera. ¿Usted cree que con los psicodélicos pasa lo mismo? O con los alimentos. Hay gente que es alérgica, por decir así, y no por decir así, alérgica a ciertos alimentos. Y alimentos
le puede ir muy mal físicamente, se puede sentir muy mal y en una de esas hasta morir con alimento, con algo que para alguien más es comida. Pues también pasa con los psicodélicos. No es que haya personas alérgicas, sino más bien tienen ciertas sustancias que con algunas personas que tienen cierta historial médico, que están tomando ciertos medicamentos, etcétera, etcétera, puede ser muy peligrosa la combinación. Entonces, el detalle es ese, no es el yagé, es el yagé combinado con cierta forma del cuerpo, con cierta estructura química que ya tiene la persona o con ciertos medicamentos que está tomando la persona y hace esa combinación. ¿Puede ser mortal? La mala noticia es sí, Mm. sí puede ser mortal la combinación del yagé con ciertos medicamentos. Pero la gente no lo sabe y entonces la gente cree que se va a tomar un tecito común y corriente y entonces va y se toma el yagé. Y luego, ¿qué crees? Luego dicen, uy, el yagé mata, ¿no? Muy mal, porque el yagé es como veneno, mata, porque yo conozco una persona que su primo se murió, etcétera, etcétera, porque todos conocemos al amigo de un amigo del amigo, ¿no? Sí. Entonces, y podemos decir, sí, claro, y se murió, etcétera, etcétera. Bueno, eso ocurre no por el psicodélico en sí mismo, no, sino por el mal uso del psicodélico, porque se combinó con una persona que no debía tomarlo. Entonces, eso es importante subrayar. Los psicodélicos no son para todos. Wow. No son para Pero todos, los ni para langostinos todo tampoco momento. son para todos, como tú bien lo has dicho. O sea, hay gente que se ha Exacto, muerto intoxicada por langostinos o crustáceos de otro tipo. exacto, exactamente, No son exactamente. para todo el mundo definitivo y para otros son medicina. Así es, entonces necesitamos tener cuidado. Y justo a eso nos referimos con el uso responsable y cuidadoso. Es no un uso indiscriminado de ellos, justamente. Y por eso tú dijiste algo que a mí me gusta decir, que es necesario que la persona sienta un llamado. Uy, sí. Es importantísimo que la persona sienta un llamado al uso de psicodélicos y no que simplemente vaya y los use en cualquier fiesta o en cualquier lugar, no, que se sienta llamada a ello. Y si tú te sientes llamada a ello, es importante que se haga un buen, ¿no? En la terminología de la terapia asistida con psicodélicos se le llama screening, es decir, como una buena observación previa de tu salud, de si has estado tomando algún tipo de medicamento, etcétera, etcétera, para poder saber que el uso de ese psicodélico va a ser seguro para ti. Entonces se necesita el llamado, uno, y un buen screening para estar seguros que no tienes ninguna contraindicación para su uso. Bueno, y la dieta, porque también el yagé Claro. requiere dieta antes y durante, incluso después tú no puedes salir de una ceremonia de yagé a tomarte unos vinos al otro día, pues de poder No, se no, 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 puede, no. pero pues es como borrar, limpiar el vidrio, después pasarle una empanada frita al vidrio, o sea, no vas a poder No. ver nada al otro día, va a ser muy confuso. Sí, mira, si me permites, me voy a poner un poco técnico. Por 2 minutos. favor. Ajá, 2 minutos técnico, solamente para aclararle a la gente que lo de la dieta no es mero capricho. por No favor. es un capricho. La dieta pre y post tiene una razón muy importante. Mira, nuestro organismo secreta una enzima que se llama monoaminooxidasa. Así se llama la enzima, monoaminooxidasa. Esta enzima es la enzima que se encarga en nuestro estómago, cuando nosotros comemos, de deshacer todo lo que nos podría hacer daño. Entonces, si tú te tomas una copita de vino, deshace muchos de los taninos, etcétera, para que no te hagan daño y que solamente a lo mejor te pongas un poquito alegre, un poquito contenta, pero que no te haga daño. Pero lo mismo si tú te comes un bistec, te comes un buen trozo de carne, la carne puede tener muchas toxinas, pero la monoaminooxidasa deshace esas toxinas para que no te haga daño, etcétera, etcétera. Bueno, el yagé contiene un inhibidor de la monoaminooxidasa. Un médico te podría recetar un inhibidor de la monoaminoxidasa para que un medicamento te haga efecto. O sea, hay medicamentos que traen esos inhibidores, porque si no te tomaras el inhibidor,
tu estómago deshacería eso y no te haría la medicina, no te haría ningún bien. Entonces, para que la medicina te haga bien, el médico te puede decir, mira, vas a tomarte esta medicina que contiene un IMAO, así se llama, inhibidor de la monoaminoxidasa. Pero el médico también te dice, mientras estás tomando esta medicina, no tomes alcohol, no tomes, y te puede decir una serie de cosas que no debes hacer porque es peligroso. Bueno, eso sucede con la ayahuasca. Tiene un IMAO, un inhibidor de la monoaminoxidasa muy, muy poderoso. Y entonces la persona necesita tener el estómago, digamos, como limpiecito y no muy cargado, antes y después. Porque si tú comes un poco antes carne, por ejemplo, y vas y tomas yagé, si había todavía un poco de carne en tu sistema, te va a hacer un daño tremendo. Pero también después, si tú después del yagé te comes un buen trozo de carne, tu estómago todavía puede tener mucho IMAO y te puede caer eso de llevarte al hospital. Mm. Entonces, la dieta no es nada más por capricho, ¿sabes? Es por un conocimiento de cientos de o miles de años de que no debes combinarlo y ahora sabemos científicamente que tiene una buena razón. Wow. Es evitar que tu organismo esté frágil cuando recibe ciertos alimentos que no tiene las defensas para ellos, porque justo lo que tomaste inhibió esas defensas, inhibió la enzima monoaminoxidasa. Perdón por lo técnico, pero Pero creo es que es importante que la importante. gente sepa que no es puro capricho, que tiene una buena razón de ser la Sí. dieta, por ejemplo. Sí, porque digamos que como el yagé sobre todo está tan pegado a la tradición indígena, la gente cree que son cosas solo energéticas, mágicas, y hay muchas personas que desechan eso. Yo le doy una validez gigante y también cuando tú lo haces con un chamán o una persona que es de verdad de la tradición, te explican que energéticamente son cosas muy pesadas, que tú todavía estás procesando, que tu cuerpo físico pasa por una gran desintoxicación y que si Sí. tú llegas y le pones densidad al cuerpo físico, pues no vas a poder recibir los procesos, pero hay gente que necesita lo científico y me parece súper válido. Exacto. Que sepan que simplemente la persona de la tradición indígena, esa es la manera como ellos explican lo que está ocurriendo. Pero ojo, a lo mejor tú dices, yo no le voy a creer porque yo tengo una cabeza muy cuadrada y muy científica, entonces no le voy a creer al chamán todo lo que me dice. Ok, no le creas en cómo lo explica, pero créele en lo que te está pidiendo. Por Porque favor. exacto, a lo Por- mejor no lo está explicando con tus creencias, lo está explicando con sus creencias, pero tiene una base de realidad muy importante. Infinita, porque es que además ellos viven de la realidad, porque a ellos ni siquiera Claro, leer, por eso es que el lenguaje indígena es llovizna, pues ellos no tienen ni siquiera un lenguaje tan hecho, pero sí, están basados en evidencia y cada cuerpo que ha consumido por miles de años yagé ha sido un laboratorio que por ensayo y error ha llegado a nosotros tan refinado que quién es uno con su ego y su soberbia para decir eso no aplica para mí, por favor. O sea, es una cosa muy, tiene mucha claridad. claro, claro. Y entonces, fíjate, hay gente que consume hongos, por hablar de los hongos, ¿eh? Porque podríamos hablar de cualquiera, pero de los hongos en particular, hay gente que consume hongos creyendo que los hongos le van a ayudar a sentirse mejor, Wow. que los hongos le van a ayudar a pasársela bien. Y ojo, ¿existe esa posibilidad? Sí, sí existe esa posibilidad, pero los hongos no son una sustancia para pasársela bien, no, son una sustancia para conectarte con tu ser. Ujú. Y en ocasiones tu ser necesita llorar, tu ser necesita gritar, tu ser lleva un dolor dentro muy grande que no ha podido sacar, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es ese. Los hongos y los psicodélicos en general no son para sentirse bien, son para conectarte con Ujú. lo más íntimo de ti. Y a veces lo más íntimo de ti es hermoso. Claro, afortunadamente, lo más íntimo de nosotros puede ser hermoso. Y entonces, claro que una persona puede consumir hongos y pasársela muy bien. Claro que sí, porque lo más íntimo de nosotros puede ser bellísimo. Pero de vez en cuando también, lo más íntimo de nosotros está pasando por un momento difícil. Y entonces consumes los hongos y te conectas
con eso, precisamente. Y creo que esto es algo muy importante que tú lo decías hace rato. Puedes acercarte al consumo de los hongos creyendo que son algo que te va a hacer sentir bien, y eso te puede ir bien o te puede ir muy mal. O puedes acercarte al consumo de los hongos diciendo, porque quiero conectarme con mi ser, con lo más íntimo de mí. Y probablemente te vaya muy bien y probablemente te vaya muy mal de todos modos. Pero si lo haces con el segundo objetivo, puedes cuidar más el entorno, porque ya sabes que te puede ir muy bien y también te puede, y fíjate, digo muy mal, pero ni siquiera es mal. O sea, te puede ir muy como necesitas que te vaya. Y se Y puede sentir mal. Y lo que exacto, necesitas puede ser que si tienes unas lágrimas represadas de 2 años porque eres una supermujer de esas que no se permite ni una lágrima, pues te va a poner a llorar por, digamos que todo junto, las lágrimas de 2 años y las que te falten. exacto, Entonces se va a sentir fatal. exacto. Exacto, exacto. Entonces, eso es algo que yo creo que eso es lo que más la gente debe de reconocer. A mí me parece que usamos estas sustancias de manera poco Ujú. respetuosa, cuando las usamos para pasarla bien, Ujú. uno, o cuando las usamos para que me quiten un problema. O sea, si yo digo, estoy deprimido, me voy a comer unos hongos para que me quite la depresión, Wow. estoy usándolos faltándoles al respeto. ¿Me explico? Faltándoles al respeto, porque no son para eso y es por ello que a mí no me gusta llamarles medicinas. Porque Wow. cuando la gente le llama medicinas, piensa que son como la aspirina, ¿no? Que yo voy a usar el hongo para sentirme mejor. ¿Ah? Y entonces digo, no, no son para eso, no son medicinas, a mí me parece. Me parece que son sustancias poderosísimas, y por ello me quedo con el nombre de psicodélicos, Wow. cuya principal función es conectarte poderosa y profundamente con lo más íntimo de ti, conectarte profunda y poderosamente con tu ser y con el universo muchas veces, porque nuestro ser es el universo también. Así es. Y esa conexión puede ser hermosa y puede ser dolorosísima, y en la mayoría de los casos, las dos cosas a la Exactamente. vez. Sí. Exactamente, así es. Qué lindo esa metáfora. Es que además mientras la contabas yo iba a decir que si quieren pasar rico mejor se tomen un vino, pero mira que incluso con un vino hay gente que le va bien y gente que le va mal. Pues les iba a decir, si También, quieres pasar rico, vete a París, pero todos hemos conocido gente que va a París y dice, no, llovió todo el tiempo, olía maluco, el hotel no tenía aire acondicionado, la Torre Eiffel estaba cerrada, había una huelga en el Louvre, entonces es que sí. los Me subí al psicodélicos y metro y la vida. y me robaron la cartera. Exacto, o sea, esa es la vida. Finalmente te están contando la historia de la vida y es que ellos no te van a dar nada que tú no seas y que tú no Ujú. tengas. Es imposible, no te van a dar la dosis de diversión que le falta a tu vida, ni la dosis de alegría y positivismo que le falta a tu vida. De hecho, puede que te pongan al frente de una manera sin anestésicos esa falta de diversión que le falta a tu vida para ver si de pronto uno reacciona y dice, Dios mío, yo estaba cultivando la negatividad por años. Ahora, ¿qué vas a hacer al respecto? Sí, sí, sí. Y fíjate, lo loco de esto es que muchas veces hay gente en los medios recreativos, lo he visto con mis pacientes, ¿sabes? Con mis pacientes que vienen y me cuentan. En ambientes recreativos, a veces, no siempre, hay más respeto que en los ambientes de la gente que lo está experimentando casi, casi por turismo psicodélico. Uy, sí. Entonces, hay gente que en los ambientes recreativos dice, ok, pues amigos, vamos a meternos este LSD o estos honguitos, vamos a comer estos honguitos juntos, hagamos un ritual juntos antes de metérnoslos y nos cuidamos entre todos y hay una persona que no va a consumir para que nos cuide a todos. Hay como un cierto respeto en un grupo de amigos que se van a ir a un festival, que se van a ir a una fiesta y van a comer hongos juntos. En cambio, tengo otros pacientes que casi, casi tienen su pasaporte lleno de sellitos. Yo ya hice hongos, ya hice 3 ayahuascas, No. ya hice también LSD, ya hice ketamina, como ir buscando simplemente probar por probar, ¿sabes? Chequeando la lista, como me casé, Chequeando la consumí lista. hongos, pues como si fuera parte pues de la vida. Exacto, exacto. Y chequeando la lista, lo dices tal cual. Y eso me parece una falta de respeto tremenda. Entonces, paradójicamente, a veces hay más respeto en los que se comen unos hongos en una fiesta que en los que se comen unos hongos para tener una curación de su depresión.
porque el que anda curando, queriéndose curar de la depresión, se come lo que sea con tal de curarse de la depresión. Lo que sea, hasta hongos, ¿no? Así Y ahí es. es donde dices, oye, los hongos para muchísimas tradiciones indígenas son sagrados. Es su manera de comulgar, es su versión de conexión con lo divino. Y luego la gente lo hace como si cualquier cosa. Entonces, a mí eso es lo que me preocupa, ¿sabes? Me preocupa el uso poco cuidadoso y poco respetuoso de todo esto, porque son sustancias que tienen el potencial de darnos muchos regalos. ¿Qué regalos? De conexión con nosotros mismos y con el universo, porque vivimos en una cultura muy desconectada. Así es. Entonces, es un regalo, pero también podemos desperdiciar el regalo y quedarnos viendo el empaque, ¿sabes? Es como si te Mm, dan un enorme y tú te quedas viendo solamente el papel que lo envuelve y no ves el regalo que viene adentro. Es un total. desperdicio. Qué moñito tan lindo, está hermoso, espectacular y nunca entendiste nada de lo que pasó allá. Exacto, exacto. A ese respecto, te comento algo que dijo, bueno, yo elegí como mi terapia de la vida el yagé, no sé hasta cuándo, cada año desde hace unos años, y increíblemente, después de tantos años, lo entendí. Cuando otra vez llegué con mi taza llena, como a veces llega uno cuando lo ha hecho más veces, a tomar notas, así muy despreocupada de la misma explicación previa que te dan, si ves una cosa vas a soplar, si ves otra vas a integrar, y él empieza a tratar de interpretar un poco lo que significan las visiones. Entonces yo así con la cara aburrida, hasta que él dice, eh, el viaje no es una película. Tú no estás sentado en una sala de cine viendo una película. Tú vas a interactuar con la película. Y yo, ¿cómo así? O sea, después de tanto tiempo, ¿cómo así? Yo sabía que había que soplar, integrar, pero a mí esa metáfora de la película me dijo tantas cosas, porque incluso en ese momento uno a veces se deja llevar y, ay, no, mira qué águila, qué anaconda, qué mariposa. Y él dijo, vení, ¿de qué te sirve para hablar con los amigos y decir, yo vi una mariposa rosada y yo la vi color iris y yo la vi el color? ¿Para qué? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Para eso te sientas a ver una película de Disney, Pixar bien hermosa. Para eso te vas Absolutamente. a tomarle fotos a los pájaros de Colombia que no pueden ser más hermosos. Eso no tiene ningún sentido. Él dice, ¿tú qué vas a hacer con eso que te están presentando? Entonces, para contar algo personal, que no importa contarlo, pues simplemente para darle sentido a esto, en una de estas tomas que hicimos en el retiro, se me empezaron a aparecer una cantidad de personas que en ese momento yo las sentía inconvenientes para mí, entonces yo lo que hacía era soplarlas, porque ellos le explican para los Sí. que no sepan que uno integra aquello que es lindo, mi abuela se murió y se me apareció, la traigo a mi corazón, y si por ejemplo veo, no sé, un animal que me da miedo, un alacrán, lo soplo y lo alejo de mí. Entonces empecé a ver personas y personas y personas y yo la soplaba y la soplaba y la soplaba y todo el mundo para afuera y después me enrollé como una bolita así posición fetal, muerta del frío, acurrucada en una cobija y diciendo yo por qué estaré tan sola. Y después dije, no, es que yo no he hecho sino echar gente de mi vida. Wow, Qué cosa. wow. Y después entender eso, y es que soy yo la que los he alejado, me metí en mi caparazón, le dije, tú no me sirves, tú me hieres, tú me dueles, tú no. Y lo lindo es desintegrar al otro día, después de haber escrito, porque estas cosas se le vuelven y se le meten a uno del inconsciente y uno pierde el acceso a esa información si no la aterriza, y decir, claro, esta es mi realidad actual, yo no he hecho sino echar gente de mi vida. Y después me culpo de que estoy sola, no más víctima, yo he elegido el lugar en el que estoy. Entonces, si yo me quedo viendo la película, se me aparece y digo, ay, tan lindo, pues pierdo todo, o sea, no estoy actuando como, es como reemplazar, sí, el viaje por un vino o el viaje por una buena fiesta, se vuelve anecdótico y esa anécdota pues Así no es. tiene la capacidad de transformarte. Así es, así es. Tengo un conocido que presume llevar más de 100 tomas de yagé en su vida. Ay, no, qué pereza. Ajá. Y yo la verdad pienso, ¿y eso para qué? ¿Me explico? ¿Para qué? O sea, hay gente que me habla que tuvo una toma y transformó su vida. ¿Qué Sí. es más valioso? ¿Tener una toma y transformar tu vida o tener 100 tomas y seguir exactamente igual? ¿Me explico? Mm. Entonces, lo que es importante es que nos demos cuenta de que son herramientas que nos ha dado la vida, la naturaleza o el trabajo humano, la ciencia, por supuesto, herramientas para conectarnos. Y fíjate, tú dijiste algo que me gustó mucho hace unos momentos. Dijiste que has elegido el viaje como parte de tu terapia personal, ¿no? Es
si utilizamos la palabra terapia como se entiende en la perspectiva existencial, queda muy bien, ¿eh? Lo has elegido como el acompañamiento compasivo. ¿Te acuerdas que dijimos que eso significa Sí, terapia? ¿No? Entonces, lo has elegido como el acompañamiento compasivo. ¿Para qué? Para conectar con lo más íntimo de ti, con tu alma, con aquello de ti profundo que muchas veces, porque vivimos en un mundo lleno de mercantilismo, de capitalismo, de córrele para aquí, córrele para allá, etcétera, etcétera, se nos olvida. Y entonces, qué bueno que haya una herramienta a través de la cual podemos reconectarnos con nosotros mismos, con los demás, con el universo, e incluso, como tú dijiste, aquellos de nuestro corazón que ya se han ido. Es una así. herramienta para conectarnos también con aquellos de nuestro corazón que ya se han ido. Entonces, qué linda herramienta, qué linda Uf, herramienta. Valdría mucho la pena que le demos un buen espacio, un lugar de honor, ¿sabes? así Un es. asiento de honor en la mesa de nuestro comedor, un lugar de honor, y desde ahí, por supuesto, relacionarnos con eso de manera respetuosa, cuidadosa y abriéndonos a poder recibir su regalo. Repitiendo, aunque no es para todos, es Así para... es, por favor. Me gustó algo de lo que decías ahí, de todo, fuera de todos los beneficios que puede dar. A mí hay uno que me parece muy bonito y entiendo que es parte de por qué ha sido también tan prohibido y tan tabú, y es que hay como un despertar. Tú de repente eres capaz de ver aquello que veías siempre, pero con ojos diferentes. Entonces, por ejemplo, a mí me ha pasado un montón y es que empiezo a ver todos los comportamientos que yo había aceptado como normales, comunes. Sí, pues es como el sentido común, que es el menos común de los sentidos. Empiezo a sentir que esas reglas ya no aplican para mí. Y eso me Exacto. hace un poco rebelde, me incomoda esa energía rebelde que empiezan a hacer en mí, no sé qué hacer con ella, pero de pronto me da la oportunidad de cuestionar y yo decir, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Ya no tengo como esa pulsión interna automática de ir y correr por los mismos ideales de todo el mundo, sino empiezo a diseñar mi vida desde una autonomía y como desde una adultez emocional muy bonita, pero que para muchos representa un encarte porque es más fácil seguir pasos que están preformulados y que le han funcionado a otros. Entonces ese es el tal despertar de conciencia que muchas personas dicen, no, pues es que la solución es despertar en conciencia a todo el mundo, pero al mismo tiempo, repito, una vez tú ves, es imposible no ver. Así Entonces, es, así es. volverse a poner la gafita de hacerme la boba, pues es una opción, pero el alma no te va a dejar, porque Sí, ya sí. tienes certeza de que esto no funciona, que tú ahí no encajas, de que te estabas vendiendo por muy poco. Entonces, obviamente, afuera empiezan a cambiar cosas y ahí llueven las críticas. Claro, es que la gente empieza a renunciar al trabajo y se quiere ir a vivir a India. Y sí, o sea, lo que sea, que cada uno en su proceso, pero sí es un despertar que no lo hagan a la ligera, es que despertar no es un Sí. camino de rosas, despertar es un camino, como dicen por ahí, de destrucción de todo lo que ya no aplica para nosotros. Ujú. Y fíjate, ahí lo dices, dices algo que valdría la pena reflexionar. A ver, ¿por qué una persona, después de tener un consumo de honguitos, ajá, cree que lo mejor es renunciar a su trabajo? Pasan, ¿eh? Sí, yo lo he visto muchas veces. Mm. Gente que consume honguitos y después de los honguitos quiere renunciar a su trabajo o terminar con su relación de pareja, etcétera, etcétera. Ahí es en donde lo que le llamamos terapia de integración ayuda mucho, porque ayuda a que la persona no tome decisiones tan rápido. O sea, justo una de las cosas que decimos es, Uy, a ver, sí. no tomes una decisión tan rápido después de haber consumido unos honguitos o yagé o lo que sea, no tomes una decisión tan rápido, pero ahí hay un mensaje importantísimo para ti, importantísimo. Si lo primero que te dieron ganas de hacer al comer honguitos fue renunciar a tu trabajo e irte a la India, o terminar con tu pareja de 10 años o de 20 años y con quien tienes hijos, etcétera, etcétera, y construir una nueva vida, si fue eso algo muy importante para ti, eso significa que hay algo fundamental que necesitas revisar, pero fundamental. Eso necesita que estás acercándote a la vida laboral, a tu trabajo, de una manera que no te corresponde, que no es tuya, que no la, que descubriste que tú no estás ahí.
o con tu pareja. Descubriste que quizás llevas algunos años viviendo una vida falsa, viviendo una vida que no es tuya, que no te hace feliz. Qué bueno que lo descubriste, qué bueno que lo descubriste, pero eso no significa que hay que brincar a tratar de resolverlo como siempre resolvemos las cosas, que es rompiendo. Mm, Solemos resolver las cosas rompiendo. Y ahí es en donde la integración, la llamada terapia de integración, ayuda enormemente, porque puedes ayudar a que la persona diga, ok, sí, ya me di cuenta que mi trabajo, mi pareja o lo que sea, está haciendo algo que no me cae bien. Buenísimo descubrimiento. Ahora veamos cuáles son las diferentes posibilidades y opciones que hay para que puedas encontrarte con la mejor manera para ti. Y puede ser que descubras que quieres quedarte en ese trabajo, pero hacerlo de otra manera. mm, Que quieres quedarte con esa pareja, pero quieres ir a terapia de pareja. Que quieres, etcétera, antes de simplemente brincar al rompimiento. Porque el rompimiento es la típica forma que tenemos de querer resolver algo. Y fíjate, ahí lo uno junto precisamente con la terapia existencial. Porque en la terapia existencial eso es justo lo que decimos, es tenemos una cultura que trata de encontrarle la falla a todo, que trata de encontrar el problema en todo, que todo el tiempo te está diciendo en qué estás fallando, en qué estás mal, qué te hace falta, deberías de esforzarte más. Esa es la cultura en la que vivimos. Y la respuesta que hemos tenido es una respuesta que completamente comprensible. Cuando una persona se cansa de ese mensaje, lo que tiene ganas es de romper con todo e irse a vivir a la India, ¿no? Tiene ganas de romper con toda su vida e irse a meditar a la India. Pero lo cierto es que, ¿qué crees? Se va a la India y muchas veces en la India vuelve a construir exactamente el mismo modelo, uy, sí. exactamente el modelo en donde se siente mal, o rompe con su pareja y luego se consigue una nueva pareja. ¿Y qué crees? Con la nueva pareja empieza a construir exactamente el mismo estilo de relación, el mismo. O rompe con ese trabajo, empieza otro trabajo en donde se siente igualmente infeliz después de unos meses. Entonces, justo lo que decimos en la terapia existencial, que aquí se empata muy bien con el trabajo con psicodélicos, es no se trata de romper, se trata de tener una mayor conciencia y trabajar con ella. Por eso decimos que los psicodélicos, fíjate, me gusta mucho esta frase, decimos que no son una motocicleta, Mm. son una bicicleta eléctrica. Es decir, tienes que pedalearle, porque la gente luego cree que es nada más subirse, encender la llave y rum, rum, vámonos. No, no, no. Es una bicicleta eléctrica. Por supuesto que te puede ayudar a que en las subidas tengas un apoyo extra o que de pronto puedas tomar mayor velocidad, etcétera, etcétera. Pero en una bicicleta eléctrica, si no pedaleas, no avanza que pedalearle. Y eso es sinónimo de decir, tú tienes que hacer trabajo personal que acompañe la experiencia psicodélica, como lo que tú no me cuentas que haces. Entonces, puedes ir a tener una experiencia con Yagé y no es esa experiencia y ya, no, 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 se convierte en un estilo de vida. Se convierte a partir de esa experiencia en un trabajo de reflexión, de meditación, de observación de nuestro propio ser. A veces hay alguien que nos acompañe en esta observación para seguir trabajando con eso, con ese regalo que recibimos de los honguitos, del yagé, del sapo, del el peyote, de lo que sea. Ese regalo que recibo, ¿qué voy a hacer con él? Pues, ¿qué crees? Necesitas pedalearle. El regalo es una bicicleta eléctrica. Ese Mm. es el regalo, una bicicleta eléctrica. ¿Quieres que avance? Pedalea. Uy, sí. Y pedalea el resto de la vida, no hay tiempo de parar. Así es, así es, Y con esto que así dices, es. se me viene a la cabeza que creo que la satisfacción de los resultados está dada por lo que hagas entre lo que viste o sentiste o escuchaste, lo que sea, y la decisión final que tomes. O sea, es lo que hay en ese intermedio lo que da el resultado. Entonces, si en ese intermedio vas a terapia, empiezas a tener conversaciones profundas e incómodas, empiezas a hacer cambios en el estilo de vida. Si al final el resultado es irte o quedarte, creo que es indiferente. Es más lo que logras integrar en el día a día y decir,
claro, aquí me equivoqué, o este no era la manera, o lo hice mal y no sé, se me acabó el amor, ya no hay compenetración en la pareja, pero no es, sí, vi esto y chao, que te vaya muy bien y que seas muy feliz por tu lado, sino conversemos lo cuáles fueron los errores, que no volverías a cometer con una futura pareja, o en el próximo trabajo yo definitivamente no negocio con estas tres cosas que negocié y desde eso estoy desencantada. Es más ahí, y ese trabajo no lo va a hacer ni el sapo ni el yaje por ti. O sea, eso hay que caminarlo y Exactamente. masticarlo y se demora un ratico en integrarse, porque así como aprendemos los hábitos durante años y si tenemos 40 años, son 40 años caminando de cierta manera y nos van a decir que ya se camina de cierta otra, pues hay que moverse un ratico en esa nueva forma para integrarla y que ya sea nuestra y que no sea simplemente como un golpe de claridad, porque yo creo que nadie se ilumina en un día. Exactamente, exactamente. Nadie se ilumina en un día y si te llega la iluminación en un día, se te va a ir y Sí, necesitas total. trabajar para sostenerla. Sí, total, se te va. Uno, ¿cómo es que era? No es que fue tan rico, pero como que ya no la siento. O sea, uno se acuerda de la anécdota y la cuenta desde la cabeza, pero ya en el cuerpo no siente nada al respecto, entonces no actúa de acuerdo a. Sí. Fíjate, hay un autor que me gusta, él se llama Jack Kornfield, es un budista Ujú. Sí, a mí y me pasa. tiene un libro que se llama Después de la iluminación, a lavar la ropa. Sí. Y me encanta porque justo lo que dice el libro es que a veces la gente cree que después de la iluminación ya te vas a quedar levitando, ¿no? Flotando entre las nubes amorosamente. No, no, no. Si te viene la iluminación, ahora toca ir a tu propia vida a trabajar y a ver cómo vas a implementar todos esos aprendizajes que recibiste, ese mensaje, toda esa apertura de conciencia. Y lo cierto es que vuelves a tu propia vida, una vida construida, pues la mayoría de las veces, seamos honestos, con muy poca conciencia. Uy, sí. Entonces, vuelves a tu vida con una mayor conciencia, pero una vida construida con poca conciencia. Así que te va a tocar trabajar. Pues luego vas a tener que trabajarle. Y ahí hay un regalo, porque es una gran oportunidad de poder construir una vida más armoniosa, más amorosa hacia nosotras mismas o nosotros mismos y hacia todos los que nos rodean. Qué gran oportunidad, pero hay que Así, hacerla. No es la vara así, mágica. exactamente. Ujú. Alguien me preguntaba también ayer, ¿para qué hacerlo? O sea, ¿qué necesidad hay habiendo tantas herramientas? Mi respuesta fue la siguiente y me gustaría que me compartieras la tuya. La mía fue que hice muchas cosas racionales por muchos años, enneagrama, constelaciones familiares, yoga, ejercicios de respiración, terapias distintas, bueno, filosofadas eternas con amigas con las que sé que puedo hablar de estas cosas, trabajar, bueno, desde la religión creo que todo el tiempo estamos tratando de ver, entender, transformar. Y yo le decía, todo llega, pero siempre hay un muro con el que me choco y digo, y que es como si me dijera en mi mente, hasta aquí puedes llegar conmigo. Que quizá lo único que movió un tris al muro, como hacia un ladito, fue como constelaciones familiares que me dejó entrar como a un lugar más, aquí está pasando algo, que el cuerpo hasta hay memoria celular que se libera, hay incomodidad física, también pasa con el pranayama en yoga, con esos ejercicios de respiración que también generan cosas en el cuerpo, o sea, logras bajar de la cabeza al corazón, al cuerpo, etcétera. Pero que cuando ya decidí esto dije, pues estoy llegando a los mismos lugares y no logro la profundidad que quiero. Y con la primera vez que hice yagé es como si hubieran tumbado la puerta de tajo y me deja entrar a unos lugares que yo digo, oh Dios, yo también soy esta. Es como entrar al sótano de la casa que estuvo cerrada por muchos años y siempre Así. quise arreglar el mal olor de la casa, arreglando la cocina, botando la caneca, pero nunca había entrado al sótano a darme cuenta que estaba lleno de basura inservible. Entonces ese es mi argumento y eso es lo que me ha mantenido firme ahí. Cada que digo estoy acumulando cositas, es hora de volver. A veces es cada año, a veces cada 8 meses. Definitivamente no es cada 8 días porque la sacada de la basura es durita y se necesita un Ujú. rato como para digerirla. ¿Qué argumento le darías tú a alguien que dice, me siento seducido por, me gusta, he hecho de todo, yo ya hice terapia 15 años, hay gente que hace terapia de verdad 15, 20 años, se sienta en un diván a repetir y siente que de repente los efectos hace rato ya no son, que es un encuentro rico para desahogarte, pero que no te logran llevar a donde tú supuestamente sueñas o quieres ir? Bueno, primero me gustaría decir que tu respuesta es mucho mejor que la que yo te voy a dar, Ajá. porque tu respuesta está basada en tu propia experiencia y en cómo tú lo has vivido. Y no hay ninguna mejor respuesta que la experiencia, que la respuesta que surge de la experiencia propia. Entonces, tu respuesta es mucho mejor.
La respuesta que yo te voy a compartir ahora es una respuesta que surge desde el rol del, entre comillas, especialista, ¿no? Vale. Te voy a dar una respuesta desde ahí, pero la tuya es mejor, ¿eh? Lo primero que querría decir es, eh, una vez más, se necesita sentir el llamado. Entonces, la persona que me dice tal cual, ¿para qué? No, ¿para qué voy a usar esto? Bueno, necesitas sentir el llamado. Si tú puedes escuchar narraciones, escuchar experiencias de otros, incluso hoy en día hay películas en Netflix, etcétera, etcétera, que hablan sobre honguitos, que hablan sobre todo esto, ¿no? Y entonces la gente se puede sentir atraída, puede sentir un llamado en su corazón. Bien, ese es el primer para qué. Si tú sientes el llamado, ¿para qué? Para hacerle caso al llamado, ¿no? Es si sientes el llamado. Pero si no sientes el llamado, yo diría, ahí no tienes un para qué. Uy, Tú no total. tienes un para qué porque no sientes el llamado. Entonces, la primera respuesta que daría es, ¿para qué? Solo hay un para qué en aquel que siente el llamado. En aquel que Buenísimo. no siente el llamado, no hay un para qué. Definitivamente no hay para qué. Y eso es una ventaja. No es para todos. Esto es solo para los que sienten el llamado. Primero. Y segundo, es que, como bien lo dices, mucha gente experimenta una especie de desilusión por haber probado diferentes métodos que no sienten que les den lo que necesitan, lo que están realmente buscando. Porque muchas veces es una búsqueda espiritual. Es una búsqueda espiritual y lamentablemente la gran mayoría de métodos que hemos desarrollado son métodos con poco contenido espiritual porque se han querido convertir en métodos científicos y como la ciencia dura tradicionalmente, no necesariamente, pero tradicionalmente se ha alejado de lo espiritual, entonces los métodos científicos a aquellas personas que sienten un llamado espiritual les quedan muy cortos, muy, muy cortos. Entonces necesitan algo más. Bueno, el uso de métodos psicodélicos o para centrarnos en uno, como ejemplo, los honguitos, es una metodología es que tome en cuenta el espíritu, que tome en cuenta lo espiritual. Y entonces eso le da a cierta gente algo que no obtiene en ninguna otra metodología que hayan buscado antes. Pero algo que me gustaría subrayar aquí, en todos estos casos, ya sea que porque sentiste el llamado o porque has estado busque y busque y busque y no encuentras otra y entonces quieres pues probar otra diferente en esa gana que tienes de sentirte más conectada contigo misma, de sentirte mejor en tu vida, etcétera, etcétera. En todos esos casos, ayuda enormemente, enormemente, y aquí quizás sea una deformación profesional del especialista, entre comillas, ¿no? Es ayuda enormemente a acompañarlo de un proceso terapéutico. Uy, sí. Lo que se ha visto en los estudios, pues sí, científicos, es que una persona consume hongos, y hacen estudios así, comparativos. Una persona consume hongos solamente. Otra persona tiene terapia solamente, terapia de las maneras tradicionales como conocemos la terapia o las psicoterapias. Y tres, una persona está en terapia, consume hongos y sigue en terapia. De las tres, la que más y por mucho desarrolla su ser, su persona, es la tercera. Es decir, los puros hongos pueden ser muy poderosos, sí. O el puro psicodélico yagé o el que sea puede ser muy poderoso, sí, sí puede ser. Igual que la pura terapia puede ser muy poderosa también para algunas personas. Sí, algunas personas transforman su vida gracias a la terapia. Sí, pero lo que se ha visto es que la combinación del psicodélico con la terapia es una bomba. Uy, O sea, es tremendo el efecto que puede generar, justamente porque tienes a alguien que te acompañe a pedalear la bicicleta uy, y sí. y seguramente lo habrá notado la gente, que es mucho más rico salir a la ciclovía, ¿no? Pedaleando juntos, ¿no? Uy, Con alguien juntos es más rico que yendo sola o solo, por supuesto. Entonces, por eso es que se le llama hoy en día terapia asistida con psicodélicos y no simplemente trabajo con psicodélicos o no simplemente enfoque psicodélico, etcétera, etcétera. Se le llama porque lo que hemos descubierto científicamente es que la combinación
algo importante a subrayar. No sé si te respondí. Sí, y valoro muchísimo esto último que dices porque como para todo existen Y protocolos. estás congelada. Bueno, aquí yo, Hola, dame un hola. segundito. Sí, espérame, ya retomo porque estaba congelada. Me dices cuando me estés escuchando bien. Hola, aquí seguimos, aquí seguimos. Aquí me estás escuchando. Los, ¿En dónde me quedé? No, me quedé perfecto en que la combinación de ambas es ideal. Exacto. Te Sí, quería la decir que combinación me de ambas gusta, es lo ideal. ajá, te quería decir que me gusta mucho la manera como lo dices, porque como para todo en este mundo inventan protocolos y formatos, sé que hay muchos protocolos que lo que hacen es cuidar a la gente, que no haga locuras o que esté contenida en un espacio seguro, pero no hacen nada de acompañamiento, de hecho se hacen como a un lado demasiado objetivo y la persona sale de allí muy asustada o con mucha información o diciendo, Dios mío, a mí qué me pasó, o esto fue horrible, pero fue hermoso, que también es algo muy común como unir esas dos palabras y te dicen, bueno, no, con el tiempo irás entendiendo y me ha pasado y me parece como... Uy, como quedar suspendido en el aire y me parece lindo no que alguien te interprete tus visiones porque creo que no tiene sentido, como no existe, Ujú. para mí la interpretación de sueños tampoco es un formato, Exacto. pero sí que tú qué sientes con respecto a eso. ¿Qué ha pasado desde ese día? ¿Qué quisieras cambiar o qué ha cambiado en esta última semana o mes después de que lo hiciste? Porque también dejar a la persona en el aire, en esa sensación de soledad y de autogestión, también incrementa como sí, yo soy todopoderoso y tengo que saberlo todo y no nos digamos mentiras, la mayoría de las personas pues estamos caminando un poco a oscuras, inventando qué hacer con la vida, sobre todo cuando estamos en épocas de crisis. Ujú, ujú. Fíjate que lo que dices tiene de nuevo que ver con la cultura en la que vivimos. O sea, vivimos en una cultura en donde los significados de la experiencia caen sobre nosotros de manera imperialista. Uy, Perdóname que sí. suene No, perfecto. un poco resentido, ¿no? No, pero me Pero gusta. sí, a lo que me refiero es que solemos tener esta experiencia de la vida como de que otros nos van a decir qué me pasa. Otro me va a decir qué es lo que siento y qué es lo que debo sentir. Y entonces, en nuestra gana de pertenecer, de construir comunidad, que eso es muy hermoso en nosotros, terminamos diciendo lo que tú digas, lo que tú digas. Y entonces, si tú dices que sentirse triste es algo muy mal, no debo sentirme triste. Y si me empiezo a sentir triste, lo voy a esconder. Lo voy a esconder porque tú me has enseñado que no debo sentirme triste, etcétera. Entonces, así pasa que vamos buscando que otros interpreten o le den significado a nuestra experiencia, como bien dices, a los sueños, a lo que nos pasa cotidianamente o a las experiencias con los psicodélicos. Y justo este modelo que es compartido por la perspectiva existencial y por la perspectiva de los estudios actuales en psicodelia es que no se trata de que venga alguien de afuera a decirte qué significa tu experiencia. No, se trata de acompañarte, ¿te acuerdas de la palabra terapia? De Ujú. acompañarte a que tú vayas poco a poco descubriendo qué significa lo que estás viviendo. Tú vayas descubriendo qué es para ti hoy eso que estás viviendo. Qué lindo, ojalá nunca caigamos porque se me ocurrió que alguien de pronto muy creativo de pronto va a inventarse un libro que diga significado de tus visiones. Si viste hongos, dos puntos, opción uno, opción dos, opción tres. Si viste un arco Exacto. iris y hacen un diccionario para interpretarle a uno y Así es. No, facilitarte. no dudes que ya haya por ahí alguno, ¿eh? No lo dudes. Sí, Un alacrán significa que te vas a enfermar, no, eso, qué locura. exacto. Nos encanta todo preformateado y esto nos devuelve el poder. Es Así es. muy, sí, es crecer. Para mí yo creo que es realmente hacerse adulto y decir esto es lo que hay, esto es lo que tengo por dentro, si me gusta, yo lo he creado, si no me gusta, yo también lo he creado y si lo he creado, lo puedo recrear o lo puedo transformar. Y eso es muy bonito, pero también es muy asustador Sí. y bueno, Muy crecerlo es comprometedor. muy comprometedor, crecerlo es, pues eso es crecer. Ujú, ujú. Exacto. Ujú, exacto. Jackie, ¿dónde te pueden encontrar? En tus redes, en lo que haces. Te agradezco infinitamente porque esto me parece tan esclarecedor y es decir una cantidad de datos que quizá encuentren en otras partes, pero pasados por ejemplos tan sencillos y es
desmitificar, acercar, pero también devolver ese lugar de respeto. Y por eso me siento Por muy supuesto. tranquila de que este sea el lenguaje en el que lo hayamos hecho. Me encantaría que las personas te pudieran contactar, escuchar un poco más de ti, de lo que haces. Claro, muchas gracias, Ana. Mira, el Facebook ya no lo uso. Sí Nadie. tengo un perfil de Facebook, esa es de nadie, ¿no? Sí lo tengo, pero no lo uso, entonces no recomiendo que me busquen por ahí. Actualmente, la única red social así de ese estilo que uso es Instagram. Es la Ajá. única que uso. Entonces, tengo un perfil en Instagram que es @Jackie Existencia. Y Jackie se Ujú. escribe Yaqui, Yaqui latina al final. Jackie Existencia. Ese es digamos, mi red social solamente que uso, pero también, por supuesto, me gustaría dejarles mi página web y mi email, porque a mí me gusta estar disponible para que la gente tenga alguna duda, algún comentario, que se sientan abiertos a poderse comunicar conmigo. Me comprometo a responder cualquier mail, siempre y cuando me tengan paciencia, porque a veces tardo entre 1 y 2 semanas en responderlos, pero me comprometo a responder cualquier mail. Entonces, mi mail es Jackie, arroba, Jackie igual, Yaqui, Jackie arroba círculo existencial, y círculo pegadito todo junto. Ya saben cómo es este asunto del internet en donde los acentos no sirven, entonces círculo sin acento, ¿no? Círculo existencial punto org, ¿ah? Ajá. Punto org, círculoexistencial.org. Ese es mi email, Jackie arroba círculoexistencial.org, o mi página web, que es mi nombre, es www.jacquiandresmartinez.com. Jacquiandresmartinez.com es mi página web, y ahí anuncio tanto mis actividades. Ahí pueden ver algunas conferencias que están en YouTube, pero pues ahí entran directamente a ver las conferencias que tengo subidas en YouTube, algunos documentos que he escrito, también ahí los pueden bajar de manera absolutamente gratuita. Y también ahí anuncio algunos de los cursos que de vez en cuando imparto, por si hubiera alguna gente interesada, porque en el Círculo Existencial damos también cursos sobre este asunto de los psicodélicos. Damos un curso que puede tomarse a distancia, porque puede tomarse por internet. Entonces, que sepan que tenemos este curso también y pueden tomarlo, pueden buscarlo en la página web del Círculo Existencial, que es www.circuloexistencial.org. www.circuloexistencial.org. Ahí también pueden encontrar todo este tipo de trabajo. Y obviamente la ventaja es que si les interesa profundizar en lo existencial, actualmente en Medellín, Colombia, tenemos Diálogo Existencial, que es un centro en donde pueden ir directamente a poderse formar en vivo en esta perspectiva existencial tan hermosa y tan respetuosa de Uf. la naturaleza humana. Qué lindo. Gracias por sacar este rato. Gracias por conectarte conmigo, con esta necesidad de informar y de compartir también desde la experiencia. Y como terapeuta para mí es importante tener esta voz. Entonces yo sé que era difícil por sacar este ratico así tan express para nosotros en Abiertamente, y espero que nos volvamos a cruzar en algún momento del camino. Muchísimas gracias, Ana, y muchas gracias a todos los que nos acompañan. Sí, gracias por estar aquí en Abiertamente, conversaciones con Yoga al Alma. Nos escuchamos en un próximo programa. Chao, chao.